Buenas tardes, bienvenidos a la capacitación de IPRC. Para esto nos vamos a referir a identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. La capacitación contiene lo siguiente: los objetivos, la normatividad, definiciones básicas, establecimiento del contexto, identificación de peligros, evaluación de riesgos, determinación de controles, riesgos residuales y conclusiones. Vamos a comenzar con los objetivos, que son tres. Número uno, tenemos que conocer y comprender la normativa y metodología para la elaboración de la matriz IPRC. Número 2. Identificar y analizar los diferentes tipos de peligros y riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los colaboradores en su puesto de trabajo. Número 3. Comprender el marco legal de la IPRC, explicando los aspectos de las leyes y normas donde se fundamenta la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Vamos con la normatividad nacional. Para esto tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la número 29783, su reglamento, que es el Decreto Supremo 005-2012-TR, también el Reglamento de Seguridad en Minería y la norma ISO 45001, que nos habla acerca de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de la normativa nacional tenemos en el artículo 19 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que los trabajadores y sus representantes deben participar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo respecto a lo siguiente: la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos en su puesto de trabajo y también en la elaboración del mapa de riesgos. En el artículo 21 nos habla acerca de las medidas de prevención y protección dentro del sistema de gestión, que se aplican en un orden de prioridad, ¿no? Que va dependiendo de la jerarquía de control de riesgos, que es eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y finalmente el EPP. En el artículo 57 de la ley nos habla de que el empleador actualiza esta matriz una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo, ¿no? O cuando se hayan producido daños a la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, si yo tengo una matriz IPRC para un personal de limpieza, ¿no? Pero este trabajador o trabajadora de limpieza sufre algún accidente, es necesario pues revisar y actualizar esta matriz IPRC. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de que cambien las funciones o de que a un trabajador se le asignen nuevas funciones que no estaban contempladas en la matriz IPRC inicial, es necesario actualizar y revisar esta matriz IPRC. ¿Ya? En el artículo 75 de la ley nos habla de que los representantes de los trabajadores participan en la identificación de peligros y evaluación de riesgos y solicitan al empleador los resultados de esas evaluaciones. Sugieren medidas de control y hacen el seguimiento de estas. Es por ello que es muy importante que las matrices IPRC estén publicadas en un lugar visible, ¿no? Para que todo el personal pueda tener acceso a qué medidas de control deben implementar en la ejecución de sus actividades laborales. En el artículo 26 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el punto G, nos indica de que el empleador está obligado a adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y riesgos relacionados con el trabajo de tal manera de que busque promover la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si ante mi peligro, que es el piso mojado, yo tengo como medidas de control que debo colocar una señalética de advertencia de piso mojado mientras se está realizando el secado de este, entonces debemos verificar de que en campo se esté cumpliendo esta función, ¿no? Para ello el empleador, ¿qué es lo que realizará? Por ejemplo, la compra de estas señaléticas de advertencia, ¿no? Entonces tiene que estar todo entrelazado. En el artículo 32 del reglamento de la ley nos habla de que ese documento tiene que estar exhibido, ¿no? Entonces es importante por eso que las matrices IPRC estén impresas y se mantengan, pues, ¿no? En buenas condiciones durante todo el desarrollo del año. En el artículo 77 nos habla acerca de la evaluación inicial de los riesgos que debe realizarse en cada puesto de trabajo por personal competente en consulta con los trabajadores y sus representantes del comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? En el artículo 78 nos indica de que esta evaluación tiene que estar documentada, tiene que servir de base para adoptar decisiones sobre la aplicación del sistema de gestión
y servir como referencia para evaluar la mejora continua de este sistema de gestión. En el artículo 82 me habla de que el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos en forma periódica, ¿no? Entonces ahí establecerán una frecuencia de periodicidad para poder identificar estos peligros y riesgos que generalmente se realiza de manera anual. Las definiciones importantes con respecto a la matriz per se, ¿no? Vamos a tener definiciones como, por ejemplo, ¿qué es una matriz per se, ¿no? Es una metodología sistemática y ordenada para mitigar y evitar los riesgos. Y es una de las más usadas por la empresa. Entonces, aquí me dice que es una metodología sistemática y ordenada, ¿no? Que va en orden, una secuencia. Yo no puedo comenzar a identificar un riesgo si es que antes no he identificado mi peligro y lo he clasificado. Entonces, la jerarquía o el orden en el cual se elabora esta matriz per se es la siguiente, ¿no? Primero, debo establecer el contexto. ¿Qué quiere decir? Voy a evaluar, pues, cuántos puestos de trabajo tengo, cuántas personas por puesto de trabajo tengo, a qué rubro se dedica la empresa, ¿no? Qué actividades desarrollan, qué funciones tiene cada uno de los puestos de trabajo. Luego de ello, voy a identificar los peligros por cada puesto de trabajo, ¿no? Entonces, el peligro varía si es un varón, si es una mujer, si es un trabajo rutinario, si es un trabajo no rutinario, si es una mujer gestante, si es un trabajador mayor de edad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que evaluar dependiendo de la el contexto que nosotros tengamos, ¿ya? Luego de identificar los peligros, vamos a evaluar los riesgos. ¿Qué quiere decir? En este proceso nosotros le vamos a dar un valor al riesgo, ¿ya? Este riesgo, pues, puede ser tolerable, moderado, ¿no? Intolerable incluso. Entonces, esto nos va a salir dependiendo de los valores que yo voy a asignarle para un determinado peligro. Finalmente voy a establecer los controles que van en orden de jerarquía, ¿ya? Que vamos a verlo más adelante. Entonces, esta secuencia siempre se tiene que mantener. La elaboración de una matriz y proceso es un proceso bastante tedioso, pero es muy importante porque básicamente aquí se van a poner en práctica todas las acciones que debemos desarrollar para evitar la ocurrencia de algún accidente e incidente de trabajo, ¿no? Si es que no contemplamos todo lo que podría pasar, entonces ahí es donde ocurren estos eventos inesperados. Vamos a mencionar el peligro y riesgo, ¿sí? Teniendo en cuenta que un peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. No es propio de. Por ejemplo, si yo estoy realizando labores en una cocina, yo el peligro puede ser, por ejemplo, el uso de estos utensilios cortantes, ¿no? Eso es un peligro. Un cuchillo tiene un peligro de por sí, ¿no? Ya es intrínseco, está asociado o es propio de este equipo. Entonces, es necesario identificarlo. Otro peligro podría ser, por ejemplo, el contacto con superficies calientes, que pueden ser los hornos, las cocinas, ¿no? Ese es el peligro. El riesgo es la probabilidad de que este peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos, procesos y ambiente, ¿no? Entonces, por ende, el riesgo es la consecuencia. ¿Qué me pasaría si yo estoy en contacto con un horno? Me puedo quemar. ¿Qué me pasaría si yo estoy en contacto o hago una mala manipulación de un cuchillo? Me puedo cortar, ¿no? Entonces siempre va asociado el riesgo al peligro. Yo no puedo decir, por ejemplo, que mi peligro es trabajo de pie, mi riesgo va a ser, por ejemplo, un corte, ¿no? No estaría asociado, ¿no? Entonces siempre tiene que ir asociado a peligro con el riesgo, ¿no? ¿Y cuál sería el riesgo para un trabajo prolongado de pie, ¿no? Por ejemplo, la aparición de varices o trastornos musculoesqueléticos en las piernas. Entonces tenemos que en primer lugar, identificar los tipos de peligros que voy a tener, ¿ya? Tenemos riesgos por seguridad y riesgos por salud. En el primer caso nos referimos a los accidentes e incidentes laborales, ¿no? En los riesgos por seguridad, como por ejemplo puede ser la caída a distinto nivel, derrumbes, accidentes vehiculares, contacto con superficies a altas temperaturas. Mientras que los riesgos por salud están relacionados a las enfermedades laborales, como por ejemplo exposición a radiaciones no ionizantes, dolores por postura inadecuada o hipoacusia, que es la conocida como sordera, ¿ya? Entonces vamos a poder diferenciar riesgos de seguridad y riesgos de salud. Tenemos también otros términos importantes que son las causas de los accidentes de trabajo.
conocidas como condición subestándar y acto subestándar. ¿Ya? La condición subestándar se refiere netamente al entorno de trabajo, ¿ya? Que pueden ser las instalaciones, los equipos de trabajo, maquinarias, herramientas que no están en condiciones de ser utilizados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñados o creados, ponen en riesgo a la persona de que pueda sufrir un accidente o incidente. Y un acto subestándar son fallos, olvidos, errores u omisiones que hacen las personas para realizar un trabajo y que pueden poner en riesgo su seguridad. Por ende, un acto subestándar depende netamente del trabajador. Es el actuar del trabajador o su comportamiento que puede desencadenar o desarrollar un accidente o incidente, ¿ya? Para esto tenemos algunos ejemplos de peligros y riesgos. Por ejemplo, mi peligro puede ser la manipulación de sustancias químicas. El riesgo es el contacto con estas sustancias químicas, que puede ser por ingestión, inhalación o salpicadura. Un peligro puede ser las herramientas defectuosas, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo? Contacto con estas herramientas defectuosas que puede desencadenar golpes, cortes, heridas, hematomas, etcétera, ¿ya? El peligro es el trabajo en altura y el riesgo es la caída a distinto nivel. Peligro, tengo posturas inadecuadas. Mi riesgo es sobreesfuerzo en la zona lumbar. Como peligro tengo piso resbaloso y el riesgo puede ser resbalones o caídas al mismo nivel, ¿ya? Entonces, el primer paso para poder elaborar mi matriz IPER-C es el establecimiento del contexto, ¿no? Para esto vamos a convocar a los trabajadores, supervisores y representantes involucrados en la tarea. Vamos a definir el proceso, actividad y tarea, a evaluar y determinar si es rutinaria o no. Para identificar los peligros, ¿sí? Que es el segundo paso, este proceso me va a servir para poder identificar los peligros, reconocer y clasificarlos, ¿ya? Definiendo así sus características también. Tenemos la clasificación de los peligros de acuerdo a su fuente, ¿ya? Que es la clasificación que nosotros vamos a utilizar para elaborar nuestras matrices IPER-C. Tenemos peligros mecánicos que se refieren a un conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por acción mecánica de estos elementos, de máquinas, herramientas, piezas de trabajo, sólidos o fluidos, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo utilizo alguna herramienta o equipo, puedo sufrir el riesgo de aplastamiento, cizallamiento, corte, enganche, impacto, perforación, fricción, abrasión, proyección de materiales sólidos o líquidos, ¿ya? Entonces, ese sería el peligro, es el uso de máquinas, herramientas, piezas de trabajo, y el riesgo va a ser los mencionados ahora en este cuadrito color celeste, ¿ya? Entonces, peligros mecánicos se refieren netamente al uso de máquinas, herramientas y piezas de trabajo. Los peligros físicos puede ser el contacto o el uso de eh, iluminación, el nivel de iluminación, la vibración, el ruido o radiación, ¿ya? Por ejemplo, si estamos realizando labores cerca de una obra, vamos a presentar el peligro que es el ruido, ¿sí? Este ruido sería un peligro físico. ¿Cuál sería el riesgo? La sordera. Si yo trabajo en época de verano, ¿cuál sería mi peligro? La radiación solar, que es un peligro físico. ¿Cuál sería el riesgo? ¿Qué me puede causar la radiación solar? Quemaduras a la piel de primer grado, ¿no? Si mi peligro es la vibración, por ejemplo, mediante el uso de algún equipo, como en este caso que es el rotomartillo, ¿ya? Mi peligro es la vibración, es un peligro físico, y el riesgo sería la pérdida de sensibilidad en las manos y en los pies, ¿no? Mi peligro puede ser una baja iluminación o una alta iluminación. Entonces, ese sería mi peligro. ¿Cuál sería mi riesgo? Sobre esfuerzo visual, ¿no? Puede ser también la disminución de la capacidad visual o en este caso si es mucha iluminación puede causarme el deslumbramiento, ¿ya? Entonces depende mucho de el peligro que nosotros tengamos, ¿ya? Tenemos peligros químicos que se refiere a la presencia o manipulación de agentes químicos, ¿ya? Ese sería el peligro. Por ejemplo, uso de lejía, uso de quitazarro, uso de alcohol, etcétera, etcétera, ¿ya? Cualquier producto químico. Para esto vamos a utilizar la clasificación del Sistema Global Armonizado, que clasifica los productos químicos en 9 clases, ¿ya? Pero ¿cuáles son los riesgos de utilizar un producto químico? Puede ser el desarrollo de alergias, asfixias, entre otros, ¿ya? Peligros eléctricos es netamente el uso de la electricidad, ¿no? Que puede ser por contacto directo o indirecto
o equipos energizados. Y el riesgo sería la electrocución, shock eléctrico, o incluso puede causar la muerte al trabajador, dependiendo de si realizas labores con alto voltaje, medio voltaje, ¿ya? Los peligros ergonómicos son referentes a la postura de trabajo. Ya puede ser, por ejemplo, trabajo prolongado sentado, trabajo prolongado de pie, levantamiento manual de cargas, movimientos repetitivos. ¿Ya? Esos son los peligros ergonómicos. Estos van a generar lesiones o enfermedades ocupacionales también. Esos serían los riesgos, ¿no? Peligros psicosociales se refiere a aquellos aspectos de organización en el trabajo y a la interrelación humana, ¿no? En estos casos, en los peligros psicosociales pueden ser, por ejemplo, sobrecarga laboral, horarios rotativos, el estrés laboral o de repente acoso o hostigamiento sexual laboral. Ya son algunos ejemplos de peligros psicosociales. Tenemos peligros biológicos también, que pueden ser causados por microorganismos, como pueden ser bacterias, virus, hongos, ¿no? Entre otros. Y incluye los vectores también, como pueden ser ratas, ratones, aves, ¿no? Estos peligros biológicos pueden generar generalmente como riesgos el desarrollo de enfermedades, alergias, ¿no? Intoxicaciones, etcétera. Entonces, ya hemos identificado los peligros, ya hemos visto su clasificación y es muy importante recurrir a información previa también, como por ejemplo, si las empresas realizan actividades no rutinarias, quiere decir que van a contar con algunos ATS o análisis de trabajo seguro. Entonces, es importante también recopilar esta información para ver pues qué peligros ellos contemplan en sus actividades o si es que la empresa cuenta con registros de auditorías también, ¿no? Listas de verificación, inspecciones, estadísticas de accidentes para ver, por ejemplo, la causa de estos accidentes y así también fortalecer la elaboración de nuestra matriz IPRC. Luego vamos a seguir en el paso siguiente, corresponde a la evaluación de los riesgos, ¿sí? Que es un proceso posterior de la identificación de peligros que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando información necesaria para que el empleador tome decisiones de acciones preventivas. En estos casos, los riesgos vamos a evaluarlos con el método 2 de la Resolución Ministerial 050-2013. Este es un documento donde están los formatos referenciales, ¿ya? Existen 3 métodos para poder elaborar la matriz IPRC de acuerdo a esta resolución ministerial. Entonces, nosotros hemos elegido el método 2, para esto vamos a hacer la difusión, ¿ya? En primer lugar, para yo poder evaluar los riesgos, tengo que establecer el nivel de probabilidad para un determinado peligro. ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta que mi peligro sea, por ejemplo, el piso mojado, ¿ya? Entonces, si yo estoy en contacto con el piso mojado, ¿cuál es la probabilidad? ¿No? Puede ser baja, media o alta. Baja cuando el daño ocurrirá raras veces. Media cuando el daño ocurrirá en algunas ocasiones y alta cuando el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Esto depende mucho del rubro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa que realiza labores de limpieza, entonces la probabilidad va a ser alta, ¿no? Porque ellos siempre van a utilizar agua para la limpieza del centro de trabajo, ¿no? Pero si es, por ejemplo, una empresa que realiza labores de vigilancia y de guardanía, entonces el piso mojado se va a presentar con baja probabilidad. ¿Ya? Entonces, ahí para que vayan entendiendo un poquito el contexto de cómo es que vamos a establecer el nivel de probabilidad, ¿ya? Dependiendo el rubro al cual se dedique la empresa en la que desarrollen ustedes sus actividades. Entonces, para poder determinar el nivel de probabilidad, existen 4 índices. Quiere decir, el índice de personas expuestas o cuántos trabajadores desarrollan esa misma actividad. El índice de procedimiento, si es que existe o no existe un procedimiento para la actividad que ustedes desarrollan. El índice de capacitación, si ustedes están capacitados para desarrollar sus actividades laborales. Y el índice de exposición al riesgo, ¿no? Que es el que mencionábamos en la parte anterior, ¿ya? Entonces, este nivel de probabilidad, ¿sí? Que es el primer paso. Recordemos que es la suma de 4 índices. Vamos a comenzar con el índice de personas expuestas, es decir, es la cantidad de personas que están expuestas en un determinado riesgo. Es bajo si es que tenemos entre 1 a 3 trabajadores y nosotros consideraremos en nuestra matriz IPRC un valor de 1.
Es medio cuando tenemos de 4 a 12 trabajadores y consideraremos un valor de 2 en nuestra matriz hiper C. Y es un índice alto cuando tenemos más de 12 trabajadores que desarrollan esa misma actividad y consideraremos un valor de 3 en la matriz hiper C, ¿ya? Aquí estamos hablando para el índice de personas expuestas. Ahora vamos al índice de procedimiento. Si existe procedimiento y son satisfactorios y suficientes, consideraremos un valor de 1. Si existen procedimientos parciales o de repente falta actualizar o falta mejorarlo, entonces vamos a darle un valor de 2. Pero si no existe procedimiento para este determinado peligro, vamos a considerar un valor de 3 en nuestra matriz hiper C. El tercer índice es el índice de capacitación y entrenamiento brindado al trabajador para desarrollar sus actividades de manera segura. Si mi trabajador está entrenado, conoce el peligro y lo previene, le vamos a dar un valor de 1. Si el trabajador está parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma acciones de control, voy a considerar un valor de 2. Y si tengo un personal no entrenado que no conoce el peligro, por ende no va a tomar acciones, entonces consideraremos un valor de 3, ¿ya? Y el último índice es el índice de exposición al riesgo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo voy a estar yo expuesto a este determinado riesgo? Si es esporádico, quiere decir que alguna vez en la jornada laboral, con un periodo corto de tiempo, o una vez al año, el valor es de 1. Eventualmente, si yo voy a estar expuesto varias veces a este determinado peligro, o una vez al mes, le damos un valor de 2. Y permanentemente es cuando vamos a estar expuesto varias veces en nuestra jornada laboral por un tiempo prolongado o al menos una vez al día, ¿ya? Entonces aquí le vamos a dar un valor de 3. Vamos a retomar el ejemplo inicial. Si yo estoy realizando labores de limpieza, ¿ya? Y voy a manipular productos químicos, esto lo utilizamos de manera diaria. Por lo tanto, el índice de exposición al riesgo sería de manera permanente, ¿no? Porque es una vez al día como mínimo. Si yo realizo, por ejemplo, labores de cocina, ¿ya? Entonces, aquí mi peligro vamos a poner que sea el uso de, perdón, el lavado, ¿ya? De los menajes. Entonces, aquí es permanentemente, ¿no? Porque esto lo realizamos al menos una vez al día. Si yo realizo labores de supervisión, de vigilancia, guardanía, en mi peligro vamos a considerarlo el trabajo prolongado de pie, porque todo el día estoy de pie, caminando, haciendo rondas, verificando el área, la seguridad y todo ello. Entonces también mi riesgo va a tener un índice de exposición de 3, porque estamos al menos una vez al día realizando ese tipo de labores, ¿ya? Entonces depende mucho del peligro al cual nosotros estamos direccionando en nuestra evaluación, ¿ya? Por ejemplo, si estoy realizando labores de construcción y estoy haciendo el uso de herramientas manuales, mi exposición al riesgo va a ser también permanentemente, porque voy a utilizar mis herramientas al menos una vez al día, ¿ya? Entonces, ya hemos evaluado el nivel de probabilidad, ahora vamos a ver el nivel de consecuencia. El nivel de consecuencia se evalúa en función al daño y las partes del cuerpo afectadas, ¿ya? También puede ser un valor de 1, 2 o 3 dependiendo de la consecuencia que me genera este peligro. Por ejemplo, si hablamos por uso de herramientas manuales, ¿ya? Puede ser que me genere algún tipo de pequeño corte, magulladura. Puede ser, por ejemplo, si yo utilizo productos químicos, me puede salpicar a la vista, me puede irritar la vista, entonces puede ser ligeramente dañino. Dañino es cuando me genera una lesión con incapacidad temporal. Es decir, aquí me van a dar un descanso médico. Tiene un daño a la salud, pero es de manera reversible. Puede ser también que yo realice labores donde existe el ruido, ¿no? Entonces, este ruido me va a generar sordera de manera parcial si yo no utilizo mi protección auditiva. Entonces, aquí también le daríamos un nivel de consecuencias de valor 2. Y extremadamente dañino es cuando la incapacidad es de manera permanente. Me puede generar amputaciones, fracturas mayores, muerte o daños a la salud de manera irreversible, como por ejemplo intoxicaciones, lesiones múltiples o lesiones fatales. Entonces aquí yo le daré un valor de consecuencia, un nivel de consecuencia de valor de 3. ¿Ya? Entonces, una vez que yo identifiqué mi nivel de probabilidad, que retomemos, es la suma de 4 índices por el nivel de consecuencias me va a dar finalmente la evaluación del riesgo, que de acuerdo a la tablita se clasifican en trivial cuando me da un valor de 4, tolerable cuando este valor va entre 5 y 8, moderado cuando es de 9 a 16,
importante cuando es de 17 a 24 e intolerable cuando es de 25 a 36, ¿ya? Entonces, para poder evaluar el riesgo, yo necesito el nivel de probabilidad, ¿sí? Por el nivel de consecuencia. Y una vez que yo interpolo estos dos valores, me va a dar un resultado final que se va a clasificar en trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable, ¿ya? Entonces, finalmente aquí yo voy a tener mi evaluación de riesgo y el significado, ¿ya? Por ejemplo, si el valor me sale importante o intolerable, significa que yo no debo comenzar mi trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, ¿ya? Voy a tomar acciones y luego voy a evaluar nuevamente este riesgo a ver si es que el valor se ha reducido, por ejemplo, a moderado, tolerable o trivial, ¿ya? Entonces, es importante poder darle lectura a estas consideraciones. ¿Ya? Finalmente, aquí está un resumen de todo lo que hemos mencionado en los puntos anteriores. ¿Ya? Recordemos que el índice de probabilidad, el nivel de probabilidad, perdón, es la suma de 4 índices: personas expuestas, procedimientos, capacitación y exposición al riesgo, por el nivel de severidad, ¿sí? Que es la consecuencia. ¿Qué daño me está causando este peligro? Finalmente me va a dar un puntaje con su respectivo grado, ¿no? Que puede ser trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable, ¿ya? Entonces, finalmente yo voy a establecer controles para cada uno de estos riesgos. Un control es un proceso de toma de decisiones basado en la información obtenida en la evaluación de riesgos y se orienta a reducir los riesgos a través de propuestas. ¿Qué vamos a utilizar para esto? La jerarquía de control de riesgos. Nos habla de eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y finalmente EPP, ¿ya? Entonces, eliminación se refiere a eliminar físicamente el peligro. Por ejemplo, si yo estoy realizando un trabajo en un área donde hay demasiado ruido, el peligro es el ruido. Yo puedo eliminar este equipo maquinaria que produce ruido. Si pudiera, entonces genial, porque de esta manera cortamos este peligro y ya no tenemos algún riesgo de sordera, ¿ya? Pero de repente no se puede eliminar o quitar o retirar esta maquinaria, pero sí la puedo sustituir por otra maquinaria que genere menos ruido. Entonces, de esta manera ya estamos controlando este peligro, ¿ya? Ahora, si no se puede reducir por un tema de costos, vamos a aislar a las personas del peligro. Por ejemplo, vamos a colocar biombos de tal manera de que reduzca el nivel de exposición de ruido a los trabajadores, ¿no? Si no se puede, entonces voy a establecer controles administrativos. ¿Qué quiere decir? Vamos a cambiar el modo de trabajo de las personas. De repente, pues vamos a rotar las labores, garantizando de que el trabajador esté expuesto lo menos posible a este ruido o cambiarlo cada 2 horas, ¿no? Entonces, ver la manera de poder limitar la exposición del trabajador a la fuente de ruido, ¿no? Y finalmente tenemos los CPP. Aquí le vamos a dar pues protectores auditivos que pueden ser tapones u orejeras, ¿no? Entonces, como ustedes ven, va de acuerdo a una jerarquía de control y así se aplica para todos los peligros a los cuales ustedes hayan identificado en su puesto de trabajo. Bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos. En el caso de eliminación, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, modificar un diseño o cambiar el proceso productivo para eliminar la fuente de peligro. En sustitución, podemos sustituir el material por otro menos peligroso o sustituir un equipo por otro menos peligroso. Si tenemos, por ejemplo, como peligro el polvo, podemos, en vez de sustitución, aplicar a la aspiración en lugar de barrerlo, ¿no? Para no inhalar el polvo. Si yo utilizo un producto químico, vamos a sustituirlo, por ejemplo, por otro menos peligroso, ¿ya? Con respecto a control de ingeniería, consiste en mantener los peligros fuera de la zona de contacto con el trabajador. Si yo tengo como peligro el polvo, puedo instalar sistemas de ventilación, ¿no? Si utilizo, por ejemplo, maquinarias o equipos de corte, debo garantizar la protección de las máquinas a través de la instalación de guardas de seguridad. Si utilizo productos químicos como control de ingeniería, por ejemplo, aplicaría el confinamiento de estos materiales tóxicos. En controles administrativos se refiere a implementar las señaléticas de seguridad, que ya lo hemos visto en la inducción de seguridad, la clasificación de los 4 colores. Podemos implementar sirenas, alarmas de emergencia, procedimientos para las actividades que ustedes van a desarrollar, inspección de los equipos, capacitaciones y entrenamientos, permisos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y finalmente los CPP, que ya los conocemos, ¿no? Dependiendo también el rubro o actividad a la cual ustedes se dediquen.
Finalmente, si su valor de la evaluación de riesgos le salió en importante o intolerable, ustedes tienen que dar una evaluación a este riesgo residual de tal manera de que puedan controlarlo y su valor baje, ¿no? A un nivel moderado o tolerable, ¿ya? Algunos ejemplos de los peligros y riesgos en tu trabajo. Tenemos, por ejemplo, el levantamiento manual de cargas, es el peligro y es de tipo ergonómico. El riesgo es el dolor musculoesquelético en la zona lumbar o puede generar la enfermedad ocupacional de la lumbalgia. Las medidas de control van a ser, por ejemplo, utilizar carretillas, coches, pallets, en lugar de levantar manualmente la carga, ¿ya? Podemos entrenar al personal también en la correcta eh, postura de levantamiento manual de cargas. El peligro es, por ejemplo, obstáculos en el área. Los riesgos son los tropezones, caídas a nivel y como consecuencia podemos desarrollar hematomas, fisuras, fracturas o esguinces. Las medidas de control pueden ser, por ejemplo, capacitar al personal para que pueda realizar el orden y limpieza en el área, capacitación en el método de las 5S, que es un método japonés, utilizar también los zapatos de seguridad con punta de acero. El peligro de manipulación de productos químicos, que es un peligro químico, tenemos como riesgo la inhalación, ingestión, salpicadura, contacto dérmico, irritación de la vista, quemaduras. Y las medidas de control, por ejemplo, aquí tenemos un control de ingeniería, que es ventilar de manera natural o artificial el área de trabajo, capacitación en manipulación de los productos químicos, lectura de las hojas MCDS, difusión del procedimiento, almacenamiento y dosificación de los productos químicos, la rotulación de los contenedores y finalmente el uso de la CPP, ¿no? Como ustedes ven, estas medidas de control han sido implementadas en orden jerárquico. Tenemos como peligro el movimiento repetitivo de las muñecas, genera un riesgo de dolor y malestar en la muñeca y genera una consecuencia que puede ser o enfermedades ocupacionales, ¿sí? Que pueden ser la tendinitis, bursitis y síndrome del túnel carpiano. Las medidas de control son la rotación de labores, realizar pausas activas cada 2 horas cuando estamos realizando constantemente este movimiento, capacitación en la norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. También este es un tema que lo vamos a ver en otra capacitación específica, ¿ya? Y finalmente aplicar suaves masajes. El peligro de piso mojado es de tipo locativo, ¿sí? El riesgo es resbalones, caídas al mismo nivel, fisuras, fracturas y hemorragias. Estas serían las consecuencias, ¿ya? De este peligro. Las medidas de control sería hacer uso del trapeador para secar el suelo automáticamente. Eso sería para la eliminación. Luego tenemos controles administrativos que pueden ser capacitar al personal en el reporte de actos y condiciones o estándares, colocar señales de seguridad y finalmente el EPP, que es el uso de zapatos antideslizantes, un zapato de seguridad. Vamos a ver aquí otro peligro importante que es el tema de hostigamiento sexual laboral. El riesgo son las agresiones físicas y verbales. Las medidas de control generalmente son administrativas, que son contar con los números de emergencia, difusión de boletines informativos, conformar nuestro comité de intervención frente a hostigamiento sexual, difusión de nuestra política de prevención de hostigamiento sexual laboral, y establecer un flujograma de comunicación en el caso de que yo pueda presenciar ese tipo de peligros, ¿ya? Tenemos como peligro también, por ejemplo, la radiación solar, que es de tipo físico. El riesgo son las quemaduras por exposición a radiación solar y puede generar la enfermedad ocupacional de cáncer de piel. Las medidas de control son administrativas, como generalmente preferencia de permanecer en lugares de bajo sombra, aplicarse bloqueador solar y retocarse cada 3 horas, capacitarse en la difusión de la ley 30.102 y uso de prendas de manga larga, lentes con filtro UV, gorra, ¿ya? Gracias por la atención. Entonces, luego de esto vamos a realizar nuestra evaluación correspondiente a la matriz I per C.